7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al siguiente invitado de la revista de Opinión y Democracia, el doctor Henry Cucalón, ex asambleísta durante 2 periodos, ex ministro de gobierno, y desde este sábado ha sido proclamado la precandidatura presidencial por el movimiento político Construye. ¿Qué significado tiene? Asume este papel importante en una hora compleja, difícil para el Ecuador, no solo por el tema económico, social, sino por los niveles de inseguridad, más aún que por decisión de este gobierno vivimos un conflicto armado interno. ¿Cómo enfrentar estos grandes desafíos, doctor Henry Cucalón? Buen día. Muy buenos días, don Miguel. Muy buenos días con toda la audiencia y seguidores de Radio Democracia. Justamente porque son momentos difíciles, momentos complejos, es que quiero sumarme a esta lucha. Justamente porque sé dar la cara a los problemas. No me escondo de los mismos. Y es mi voluntad la de sumar, así como mi vocación irrestricta por el servicio público. Y esto es la consecuencia de una serie de diálogos que hemos tenido con fuerzas políticas, entre las cuales está el movimiento Construye, al cual agradezco la confianza de poder, en momentos de apremio para la patria, poder coincidir en temas vitales y dejar a un lado diferencias secundarias. Eso en pro del país. Este es un primer paso. Hay una serie de formalidades legales en caso de que mi propuesta y mi predisposición para ser el primer servidor público de la República se den en el mes de agosto, etcétera, con las primarias. Pero la voluntad férrea de trabajar, de aportar y de sumar está ahí. ¿Por qué el movimiento Construye? ¿Cuál es la identificación del doctor Henry Cucalón con el movimiento Construye? Bueno, hay una línea fuerza muy importante que es pública y notoria. Es un partido, un movimiento que ha demostrado una lucha inclaudicable contra la corrupción y contra las mafias. Partiendo de eso, línea abierta para poder dialogar, que es lo que he venido haciendo en las últimas semanas, así como otras agrupaciones. Pero esa es una conciencia básica. Lucha contra la impunidad. Eso debe ser una conducta de vida, una política pública, una política de Estado. Nada se negocia por sobre eso. 2, hay otros temas muy importantes. Mano firme contra el crimen organizado, contra la inseguridad. Tenemos una clara visión de cómo se puede combatir y cómo se debe combatir las economías criminales, que es la fuente de financiamiento del cual se nutren estos crímenes que son transnacionales, valga la aclaración. Hay muchos planteamientos en conjunto de lo que tiene que ser la dinamización, jamás precarización, jamás en sentido regresivo, de modernización laboral para poder fomentar la generación de empleo con directrices públicas, nada más. Pero es el sector privado el dínamo de la economía, el verdadero motor. Hay que regresar al debate de nuevas formas de contratación que en sincere de disminución de derechos se pongan en la línea del siglo XXI, que es lo que necesitan fundamentalmente los jóvenes de nuestro país, entre otras cosas, estimado Miguel. El doctor Cucalón, a propósito de lo que usted señala, ¿cómo combatir a los grupos delincuenciales organizados instalados hoy en el Ecuador? Política de Estado permanente, utilización de las herramientas jurídicas que se han venido aprobando, fortalecimiento institucional, depuración también a nivel de justicia y de fuerza pública, entre otras cosas. Todo esto va a estar el plan de gobierno, en la propuesta de trabajo, que si seguimos avanzando de forma positiva, será presentado a raíz del mes de agosto, etcétera. Ahorita tenemos los planteamientos y las conductas, que es lo más importante, porque aquí pueden ir muchas personas a decir los mejores planes, pero sus antecedentes, sus prácticas no van de la mano con esos conceptos. Es decir, tiene absolutamente claro lo que está viviendo el Ecuador y cómo combatir a estos sectores que vivimos un conflicto que se presume será prolongado, dadas las experiencias como han vivido Colombia, México, Perú.
Lo tenemos absolutamente claro y nosotros somos gente seria. Nosotros no nos burlamos de la fe ciudadana. Nosotros no vamos a engañar diciendo que mañana esto se arregla. No, esto va a meditar muchísimo esfuerzo, pero nosotros somos los primeros en hacerlo y dar el ejemplo. No podemos estar en un conflicto armado interno cuando muchos están en una fiesta permanente, por decirlo menos. Señores, no devaluemos, no desvaloricemos, no trivialicemos el concepto de la guerra interna que estamos viviendo. Cuidado, aparte de todos los problemas, perdemos ese sentimiento de unidad nacional que se fortaleció a partir de enero, más por la madurez democrática de las contrapartes, valga la aclaración. Cuidado con ese tipo de cuestiones. No juguemos con la fe pública, ¿no? Entre otras cosas, por falta de transparencia, por tratar de vincular ciertas situaciones que tienen que ver con la seguridad, inclusive con las elecciones. Nuestro plan, nuestra conducta, que es llegar a un consenso básico, al acuerdo sobre lo fundamental, que en este caso es la seguridad, porque en muchas otras cosas habrá diferencias y eso es normal en democracia, porque en democracia también hay conflicto, hay tensión, hay disenso. No hay que sorprenderse por eso, pero en seguridad, una sola ruta, un solo rumbo compartido que trascienda elecciones, que trascienda gobiernos y que ponga la política y el Estado por encima de todo. Ya sabemos que el crimen organizado no hace ningún distingo, no es contra un gobierno en particular, es un ataque al Estado y a la sociedad como tal, no importa inclusive quién es el gobierno, así que nuestra ruta es una sola en esa línea. Doctor Henry Cucalón, programa de gobierno, ¿cómo se va a configurar para que el país conozca el plan de gobierno en los diferentes campos del doctor Henry Cucalón? El plan de gobierno se lo presenta una vez que se confirme la candidatura y la inscripción. Por eso usted verá que no hay una presentación oficial. Sin embargo, nosotros, como sí somos serios y sí somos responsables, hay lineamientos de conducta, le he dado algunos parámetros, pero al mismo tiempo, como queremos ampliar esto, yo soy fruto justamente de eso, de esa visión de apertura. Por eso hemos tenido la madurez democrática necesaria para sentarnos a hablar y a discutir y a poner los problemas en función de país, no en función de coyuntura. También se va a ir recogiendo y dando los insumos de los distintos sectores del país, políticos, sociales y económicos, para hacer esta propuesta de Ecuador, esta propuesta de país, porque hay muchos temas. Claro que hay lineamientos. Yo he estado gran parte de mi vida en el servicio público, pero hay que reconocer las diferencias entre los demás para poder hacer verdaderamente no solamente un acuerdo para ganar, sino un acuerdo para gobernar. Y ahí tienen líneas importantísimas como el tema del medio ambiente, por citar un ejemplo. Tiene que haber una línea que vaya directo hacia las nuevas formas o el incentivo que debe tener la economía que da el Estado en todo lo que son las nuevas modalidades que se necesitan en un Ecuador postpetrolero, que tiene que ver con agricultura, con fomento de una minoría responsable, valga la aclaración, el tema, por ejemplo, del turismo. Todo eso se están creando las respectivas mesas de trabajo para presentar al país lo que yo digo, una propuesta de país racional, seria y responsable. Hay un problema serio y usted, de su experiencia, incluso como académico, como jurista, el país ha vivido durante los últimos años, quizás décadas, una crisis de gobernabilidad, una debilidad institucional. Usted fue ministro de gobierno en el régimen anterior, incluso que hubo que usar una herramienta constitucional como la muerte cruzada. ¿Cómo lograr armonizar a las instituciones que no sean obstáculos, cortapisas como la Asamblea Nacional, para dar precisamente gobernabilidad en el Ecuador y que no se antepongan los intereses de sectores, por ejemplo, los que buscan impunidad, los que buscan recuperar el poder? Gobernabilidad en una situación normal es la consecuencia del cumplimiento de los objetivos y que el pueblo sienta que hay un gobierno e instituciones que trabajan en función de ellos, del pueblo, el interés general, no que se sirven del pueblo para sus propios intereses, que esa es la gran diferencia entre un gobierno responsable y un gobierno oligárquico, que es el gobierno de pocos en favor de intereses propios. Con ese antecedente, debemos tener claro una premisa. Siempre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo van a ser
complejas. La democracia es tensión. Lo que la democracia no puede ser es conspiración permanente, ganas de ver caído a la contraparte. Una cosa es el peso y contrapeso y otra cosa es el afán de derrocamiento cuando no se satisfacen intereses particularísimos, porque gobernar es afectar intereses. El que no tiene claro que se dedique a otra actividad. Cuando uno gobierna y toma decisiones, afecta un interés. El interés que no puedes afectar es el interés público, el interés de las grandes mayorías, de los pobres, de la clase media. Pero hay intereses vas a afectar, porque si no, vas a ser un paniaguado intrascendente que estás de adorno y vas a ser un huésped de Carondelet. Por lo menos yo no puedo ser eso. Mi personalidad me impide ser un cortesano del poder. Con esos antecedentes también hay que tener claro cuáles son las funciones de cada uno. La Asamblea no tiene por qué sorprenderse de que un presidente en ejercicio de sus facultades vete totalmente una ley. Así como el gobierno no debe por qué sorprenderse de que la Asamblea Nacional arme sus propias ternas para presentar candidatos a organismos de control, que también no acoja criterios que tenga el Ejecutivo o que apruebe una enmienda constitucional que según la Carta Magna ha cumplido un procedimiento que, valga la aclaración, la última comenzó hace 4 años. La famosa enmienda que ha provocado esta pugna de poderes de tercera categoría, porque no llega a ser la del retorno a la democracia entre Assad y Roldós, es una enmienda que comenzó en el año 2020. No comenzó ayer, como piensan algunos trasnochados que están en el gobierno, que piensan que el mundo gira alrededor de ellos. No, no fue así. Y esa enmienda, que tiene que ver, por ejemplo, con la igualdad de condiciones para aprobar los vetos, en mi criterio, es una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro para trabajar en una contención total, para mejorar la calidad de la producción legislativa, como es en otros países, que el último paso de un gran acuerdo de la sociedad, de un pueblo, una ciudadanía que debate los temas, el último paso es la expedición de la ley después de algún tiempo. No como nosotros, que tenemos la particularísima costumbre de primero aprobar la ley y los ciudadanos se enteran por estos medios de comunicación que se ha aprobado una ley que no se discutió legalmente, no fue debatida por la sociedad, fue hecha como un acto de sorpresa, no como el último. Y por eso es que muchas leyes no se las aplica, son letras muertas, porque no han nacido de un consenso en la sociedad. Eso yo lo veo como una oportunidad, reitero, de mejorar la forma de elaborar leyes, de saber que si no se llega a consensos básicos, la ley va a ser vetada totalmente, porque va a ser la herramienta que tenga un presidente, ya no ni siquiera el veto parcial. Así que no veamos fantasmas donde no hay. Donde yo pongo mi crítica en democracia, es válida. Por ejemplo, una Asamblea Nacional, no quiero generalizar a todos los miembros, yo he sido asambleísta y siempre hemos pagado los platos rotos. Una Asamblea Nacional que un informe de la Comisión de Fiscalización poco más le quiere poner una capa de ángel al señor Terán, cuando todo el mundo sabe el calibre de personaje nefasto que es y qué intereses y qué impunidad ha protegido. Eso es criticar a la Asamblea. Eso lastimosamente contamina el resto del cuerpo legislativo. Segundo ejemplo, una comisión ocasional que aprueba un informe indicando que el asesinato, el magnicidio de Fernando Villavicencio es poco más delincuencia común de todas las omisiones que puedan existir, de todos los asaltos y lastimosamente homicidios que puede existir el día de hoy por el recrudecimiento de la violencia. O sea que no es un crimen político de un candidato presidencial que luchó y denunció a las mafias políticas del país. No, señores, otra vez más, no jueguen con la fe pública. Ahí abono a su comentario, a su tesis, que ese tipo de actuaciones desacredita el valor de las instituciones, debilita las instituciones y hace perder la fe en el sistema democrático por parte de los ciudadanos. Doctor Henry Cucalón, ¿qué valor dará usted en su plan de gobierno cuando lo presente al país este tema de seguridad? ¿Cuál será la valoración temas como la seguridad? El núcleo dentro de un gran concepto que se denomina seguridad democrática.
todas las herramientas legales y los recursos para esta política de Estado para enfrentar el crimen organizado, con bloques de búsqueda incluidos. Ya se ha avanzado en algunas cosas normativas. Saludo la madurez en general que ha tenido cierto sector político ecuatoriano de ponerse de la mano de los intereses del Estado para luchar contra el crimen organizado y la inseguridad. Una prueba de aquello es el resultado de la consulta popular, que muchas de las preguntas que eran viejos anhelos, y una en particular, la extradición, fue negada respecto a la mayoría del pueblo ecuatoriano, pero inducida por politiquería en el proceso de la consulta anterior. Ahora sí se hizo lo correcto. Entonces, esa es prioridad número uno, porque sin seguridad democrática no hay reactivación económica. Eso es fundamental. Sin seguridad democrática, el derecho a tener derechos se pone en duda, porque el primer derecho, que es el de la vida, y la primera obligación que tiene el Estado, hace agua. Con la seguridad democrática se puede seguir avanzando en otros temas. Le voy a poner un ejemplo. Usted cree, y yo comprendo, yo en estos micrófonos lo he dicho, esa fue la última etapa que se tuvo que asumir. Ahora hay problemas, los índices han vuelto a subir, pero yo tengo confianza que la fuerza pública puede hacer su trabajo y que a mediano y largo plazo dará buenos resultados. Pero un conflicto armado interno, una guerra interna como se le denomina, pudiera, no es mi deseo, ahuyentar inclusive temas que pueda afectar el turismo y la inversión extranjera. Si se lo comunica bien, si se ven los resultados, si se transparentan las acciones, creo que podemos, y estoy convencido que vamos a hacer adelante. Eso sí, con esfuerzo, ¿no? Quien diga, el demagogo profesional, el farsante profesional, el que vende y quiere alquilar humo, ya ni siquiera es que vende humo, alquilar humo, decir que esto se arregla en un solo toque, ese es un farsante que no merece ni el voto ni la confianza ciudadana. ¿Usted sería partidario de llegar al poder, emprender en algo que ha sido tan añorada e incumplida como una reforma político-electoral y que no ha habido cómo hacerlo? Cambiar la estructura, por ejemplo, de la elección, que sea en segunda vuelta los legisladores. ¿Se podrá emprender una reforma, por cierto, con apoyo de sectores políticos? Yo creo en esa reforma política, pero también tengo claro cuáles son las prioridades en el orden de la seguridad, la economía y la salud de los ecuatorianos. Tenemos que invertir de manera profusa, directa, en el tema de la salud. Ha habido, y así lo comenta la prensa, así lo siente el pueblo en la calle, ha habido un debilitamiento en la prestación de los servicios de salud del Estado, ¿ya? Y eso es una preocupación ordinaria. Eso es lo que debe ver un mandatario. También creo en la reforma política, pero le voy a poner un ejemplo. Yo lo he intentado varias veces como legislador y también como ciudadano. El que usted dice, viejo anhelo de los que les preocupa la política, a mí también, que los legisladores se han elegido la segunda vuelta para ir con unas mayorías más marcadas para poder legislar. Fue una de las propuestas del año 2021 que perdimos, ¿no? En la reforma. Yo entiendo la democracia también como ganar y perder. Uno no solamente cree en la democracia cuando gana, como algunos caudillos populistas de baja ralea, nacionales e internacionales, ahora que estamos en elecciones en Estados Unidos, por si acaso. Uno no es demócrata solamente cuando gana. Y esos temas hay que ponerlos a volver en el tapete. Son importantes. No tan importantes como la seguridad, el empleo y la salud de los ecuatorianos, pero muy importantes porque tiene que ver con la calidad de la representación. Yo estoy dispuesto a volver a debatir, a tener la pedagogía suficiente de explicar por qué eso le conviene al país, porque es importante para el Ecuador aprobar una reforma constitucional en esa línea y darle la importancia que tiene. Ahí estuvo en su momento, la del 2021, segunda vuelta. Estuvo el tema de la doble cámara, el tema del Senado para mejorar la legislación y muchas otras cosas. Estuvo también la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, entidad que no sirve absolutamente para nada y lo que hace es disfrazar en aras del poder político la real y verdadera participación de la gente, que no es reglada de forma estatal, sino que es en ejercicio de las facultades que tienen los ciudadanos. El cargo más importante en una democracia, valga la aclaración. Así que
Ese es parte del tema. Lo ha sido a lo largo de toda mi vida pública, la reforma política. Así que sí quiero dejar en claro esa férrea voluntad que tengo al respecto. Y las relaciones con la Asamblea Nacional, ¿cómo debiera ejecutarse? Usted tiene una gran experiencia como ex legislador, y cómo debiera operarse desde el Ejecutivo. Pero no hay experiencia, le digo, y no hay norma, no hay artículo que te proteja, no puedo decir malas palabras esto de la mañana, contra la actitud que puedan tener ciertos asambleístas. No hay, no existe. Esa actitud no es legislable. ¿Ya? Esa es parte de la conducta humana, ¿no? Pero lo importante es tenerlos identificados. En este caso, digamos desde el principio. Lo dije hace unos minutos, consensos básicos, propuesta de país. Algo hizo al principio el gobierno actual, algo, porque uno de los grupos que estaba ahí siempre hemos sabido que lo único que le interesa es la impunidad. Una vez que la monedita de cambio se las agotó, porque las negociaciones lo único que les interesa es la impunidad de sus miembros, se hizo todo mucho más difícil y complejo para el gobierno nacional. Lo que antes iba a ser un rompimiento a portas de las elecciones se terminó convirtiendo en la moneda de cambio del asunto de la embajada. Así que si vamos con una propuesta clara, porque asumo que cuando nosotros los ciudadanos votamos por los asambleístas, votamos también por su propuesta de trabajo, votamos por su plan de trabajo, por su conducta de vida, por su plan legislativo. Entonces tengo optimismo que en una posición donde en aras del país se pueda tener convergencias mínimas cuando haya que aprobar leyes. También le digo por experiencia que hay bastantes leyes, ¿no? No, a los gobiernos y a las asambleas no se los califica como metralletas para expulsar leyes en vez de balas. Se lo digo, ¿no? Lo importante es cumplir, que la asamblea sea una aliada contra la lucha contra el crimen organizado, que haga una fiscalización responsable, que haga algo muy importante que ya se puso en las últimas reformas de la ley de las funciones legislativas, que yo las conozco y fui uno de los propulsores, el seguimiento de la ejecución de la ley, como pasa en todos los parlamentos del mundo, seguimiento de la aplicación de la ley. Así que creo y estoy convencido que con esa racionalidad en el ejercicio de la política, las diferencias que siempre van a existir, siempre, el día que no haya diferencias, preocúpese, mi estimado Miguel, porque significa que estamos en dictadura. Y ni usted ni yo queremos eso para nuestro país. Las diferencias son propias de la democracia. ¿Cómo las solventamos para no llegar a los excesos de la crisis política, para no tener que recurrir a las herramientas constitucionales como sucedió en el año 2023? Ese es el desafío de la nueva clase política, que deja a un lado las taras, entre otras cosas, y los bastardos intereses a favor de la impunidad que tienen algunos. Doctor Cucalón, y el tema corrupción, que tanto daño le hace al país, que casi se ha institucionalizado, ¿cómo enfrentar con éxito? Con voluntad y con honestidad. Por eso, entre otras cosas, yo he aceptado dialogar con un movimiento político que ha dado muestras que sí combate a la corrupción, porque entre ese movimiento político y muchísimos ciudadanos, por ejemplo, hemos estado atentos desde estos micrófonos de la prueba fehaciente, no hoy, desde hace algún tiempo. Primero, defensa irrestricta de la fiscal general, la persona que ha luchado contra la corrupción, contra las mafias, contra el crimen organizado, contra la clara vinculación de ciertos jueces, yo no quiero generalizar la función judicial, con ciertos elementos políticos en beneficio de la corrupción. Segundo, con la aplicación de las normas que se han generado y se siguen generando a favor justamente de poder enfrentar de mejor manera. Uno de aquellos es todo lo que se refiere al lavado de activos, todo lo que es los sistemas relacionados con la expropiación de bienes indebidos. Esa es la lucha que debe tener el Estado por el comiso de activos fruto de la corrupción. Eso es lo que se llama combatir las economías criminales, que son de todo orden, inclusive de los delincuentes que de vez en cuando salen detrás de todo gobierno, enriqueciéndose a costillas del pueblo ecuatoriano, que no solamente es que le hacen el juego al crimen organizado, sino que es $1 menos que el Estado tiene para invertirlo en seguridad, para invertirlo en los hospitales, para invertirlo en nuestras escuelas, nuestros profesores y nuestros médicos. Y las relaciones internacionales, ¿cómo manejará el doctor Henry Cucalón? La política exterior,
la política exterior, que es seria, no ideologizada, no de coyuntura, no de arrebato, no de capricho. La profesionalización de la política exterior, que ha sido una inveterada costumbre que ha tenido el Ecuador, siempre respetado en todos los foros internacionales. Yo conozco los grandes profesionales que hay a nivel de la Cancillería ecuatoriana, y cuando sí nombramos embajadores bajo cuota política, que eran verdaderos representantes del sentir nacional, después de una larga de hoja de vida al servicio del país, tanto del sector privado como público. De ahí, mi respeto absoluto al tema de la Cancillería, pero yo creo en la profesionalización y no en la ideologización de la política exterior. Señores, Ecuador ha tenido grandes posiciones a nivel internacional, con figuras selleras en la democracia ecuatoriana. Así que yo con los intereses del país, peor a nivel exterior, jamás voy a jugar. Jamás voy a jugar. Doctor Cucalón, usted ha tocado un tema muy importante porque en el contexto latinoamericano y mundial hay un gran asedio y se ha demostrado con comunicados por la impunidad. En el caso ecuatoriano está presionado por sectores que pretenden sacar de la cárcel a condenados. El caso de un ex vicepresidente que tiene 2 sentencias condenatorias de ejecutoriadas, tiene investigaciones penales en camino, y hay una presión internacional para que se lo suelte. O sea, ¿cómo enfrentar esto? Una reflexión inicial para que vean que esto no nace cuando uno se pone los zapatos de precandidato. El interpelante, quien llevó a juicio político al vicepresidente en funciones de la República, Jorge Glass, fue este servidor, año 2017. No ayer, no hoy, por si acaso, porque en campaña se ven muchas cosas, y como por ahí dicen el hashtag, un voto vale todo. El voto no vale ni siquiera la conciencia, ¿no? Por si acaso, valga la aclaración. Así que yo tengo la película clara al respecto de el ex vicepresidente con 2 sentencias en firme por casos de corrupción y una investigación grave que conlleva una orden de detención. ¿Ya? Lo que digan grupos políticos que están respaldados por gobiernos o hacen una política internacional, en algunos casos de complicidad, me tienen sin cuidado. Tienen actitud de cachiporrero. Esos son los famosos foros que andan por unas esquinas y por otras. Otra cosa es la relación con los estados. E inclusive, cuando uno tenga diferencias con un gobernante, los intereses de los países y de sus pueblos están por encima. Siempre la defensa irrestricta de proteger y defender a mi nación, que es el Ecuador, y los intereses del país, que jamás pueden ser avasallados por gobierno alguno. Eso no tenga la menor duda. Siempre haciendo prevalecer los intereses del país y obviamente nuestra legislación local. Lo que dije hace unos minutos es la apertura suficiente para saber que las diferencias ideológicas, no el cumplimiento de las normas, que en eso, en mi criterio, es inclaudicable, las diferencias ideológicas no hagan que las relaciones se entorpezcan. Por eso pongo un ejemplo básico. Por eso el Ecuador, y me parece bien, llegó a un acuerdo comercial con China. China, país que tiene 2 mundos bastante raros. En el mundo político tiene un régimen comunista de un solo partido, poder absoluto, y en el mundo económico tiene casi un capitalismo más salvaje que los salvajes, por así decir. Pero en todo caso, a lo que voy, con el respeto que se merecen, no pensamos lo mismo, que las relaciones de Ecuador y China van en la línea de tener un tratado de comercio que se ponen por sobre las diferencias de los gobernantes en beneficio de sus pueblos. China ya estaba aquí con sus productos, ahora es momento que el Ecuador esté en China agresivamente con sus productos, lo cual genera empleo y bienestar para los ecuatorianos. Ese es el ejemplo del pragmatismo propio de las relaciones exteriores, donde se sobreponen los intereses del país a las conductas individuales. ¿Eso significa una total apertura hacia el mercado internacional que permita la presencia de nuestros productos en el mundo? Absolutamente. Por pruritos ideológicos, yo no voy a dejar de promover que los productos ecuatorianos estén en el último rincón del mundo. Eso sí, también, y las
tratados son los resultados de las negociaciones, defender también el tema nacional. Por eso es negociación, no imposición. Vale la aclaración, el gobierno anterior dejó muy avanzado, este gobierno lo está continuando, me parece muy bien. Señores, los países no se reinventan ni se refundan cada 4 años. Solo los demagogos piensan que el pasado no existe. Ellos son farsantes a tiempo completo. Uno con Canadá, que es muy importante, gran socio comercial del Ecuador, con muchos temas, muchos intereses en temas mineros que bien negociados van a ser absolutamente beneficiosos para las partes y con mucha óptica por responsabilidad social. Yo estuve en algunas de las mesas y conozco la preocupación que tiene Canadá, por ejemplo, de que todo lo que sea en Ecuador cumpla con las normas laborales, que cumpla con las normas medioambientales, y eso es positivo. Entonces, apertura al mundo, absolutamente. Doctor Cucalón, y dentro de este plan, ¿qué va a representar el movimiento Construye? No solo en la campaña electoral, sino durante su gobierno. Bueno, el movimiento político Construye ha sido uno de los movimientos con los cuales he conversado y que en este caso ha acogido las ideas, las propuestas que tenemos y las estamos construyendo también juntos, porque ese es uno de los vehículos profundamente democráticos para la vía para participar en las elecciones. Estoy convencido que sus integrantes, sus líderes, sus directivas van en la línea no solamente coyuntural de las elecciones, es una conducta de vida, pues la lucha contra la impunidad, la defensa del Ecuador ante el crimen organizado, las propuestas por dinamizar el sector laboral, entre otras cosas, van a ser parte del convivir en una asamblea, en un gobierno también, y son propuestas a mediano y a largo plazo también. Eso es lo que yo llamo las coincidencias vitales por encima de las diferencias secundarias. Doctor Cucalón, siendo importante desde el nombre, el Movimiento Construye, pero hay un país en el que en una campaña electoral lo que se busca es la destrucción de los rivales. ¿Cómo construir un país en donde se debatan tesis, ideas como usted ha delineado esta mañana, en lugar de buscar incluso mentiras para desbaratar al rival? Con la conducta, pues, con los antecedentes, con la madurez democrática, de que saber que la dureza conceptual, yo soy un hombre duro, pero la dureza no es sinónimo de bajeza, pues. Y por eso el pueblo ecuatoriano nos conoce, esa es la ventaja que se tiene sobre los outsiders, que una vez que ganan, nos enteramos pues todas sus características que el pueblo no conocía. Acá nos conoce nuestros aciertos, nuestros errores, cuando cambiamos el por qué la motivación, por qué las nuevas circunstancias, por qué reconocemos en el diverso, en el rival, sus méritos y queremos aportar. Esa es la diferencia de una política llevada de modo racional, obviamente, que es alejada de cualquier tipo de personalismos de todo orden, tanto los que me caen mal como los de mi barrio, tanto los de extrema izquierda como los de extrema derecha, porque todos terminan en lo mismo. Todos terminan siendo autócratas que fomentan con sus actos y con sus omisiones la corrupción estatal. Bien, al doctor Henry Cucalón, ex asambleísta, ex ministro de gobierno, hoy precandidato presidencial, le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia y seguiremos profundizando temas que debe interesarle al país, no aquellos solo en los que se vea la política como algo que destruye o algo que hace hoy la Asamblea Nacional en condiciones atípicas. Doctor Henry Cucalón, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, licenciado. Un saludo para todos los seguidores. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:50 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un panel para hablar sobre el papel del vicepresidente de la República, cómo salir de la pugna actual. Invitados, la doctora Ana Changuín, catedrática y analista política, el economista Alberto Dají, ex vicepresidente, y el doctor León Roldós, ex vicepresidente de la República. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira. A
A la búsqueda de la verdad.